A partir de ya, estoy grabando. Listo, estoy grabando esta presentación. Entonces, bienvenidos. Qué bueno saber y decirles de verdad, chicos. Yo siempre los miro a ustedes como los más chiquitines del colegio. Y hoy por hoy tengo que decir que ya no. Ya están en la etapa intermedia, que son octavo y noveno. Los felicito por estar ya en este ámbito del colegio, pero cada ámbito requiere cierto grado de madurez, ¿no? No podemos hacer como el cangrejo hacia atrás, ¿no? Entre más vamos avanzando de grados, más debemos demostrar madurez. Y madurez no es volverse viejo, sino actuar en concordancia con la edad que tenemos, ¿sí? Ya tenemos que dejar atrás las cositas de la escuela, las bobaditas que hacíamos en sexto y séptimo, y ser unas personas, pues, que ya tenemos, que digo yo, entre 13 y 14 añitos, creería yo, ¿no? Entonces, bienvenidos, chicos. Esta es la guía de entorno físico. Yo les hago llegar esto, por favor, no tomen nada, ni nota, nada. Esto les va a llegar al grupo junto con este video. Y pues nada, chicos, cualquier dudita la dejamos para el final si les parece. ¿Listo? De las cosas que han cambiado. ¿Qué han cambiado, chicos? Ustedes recuerdan el año pasado que trabajamos las tres fases, fase de inicio, de desarrollo y cierre, y muchos de ustedes, no todos, ¿no? Pero muchos de ustedes, al final, en la fase de cierre, enviaban todo, enviaban la fase de inicio, toda la guía. Pues eso ya no se puede hacer, ya no se puede hacer. Fase trabajada, fase entregada. Entonces, ojo con esto. Esta semana, que inició ayer 18 y vamos hasta el viernes 22, este viernes, quien entregue las actividades de esta fase hasta este viernes y la hizo bien y completa y bien hecha, pues la nota máxima será de 5, ¿sí? Ahora bien, habrá gente que no la entregue, bueno, y se pasó de tiempo, o sea, la próxima semana. Después de este viernes, ustedes tienen el lunes de la siguiente semana, el martes y el miércoles para entregar como plazo máximo. Es decir, el miércoles 27, de este miércoles en 8. Quien entregue entre lunes, martes y miércoles de la próxima semana, la calificación máxima será de 3. Ojo con eso, chicos, no podemos poner más. Y si alguien no entrega en esa fecha establecida, o sea, hasta el miércoles, ya el jueves ya no le recibimos y la nota quedará en 1. Entonces, la primera nota que a usted le va a aparecer en biología, química, física y tecnología será la nota que usted saque en esta fase de inicio. Pero depende de qué, depende de cómo la haga, pues de la calidad del trabajo y del tiempo de entrega. ¿Listo? Eso que quede muy, muy claro, porque eso fue un problema el año pasado. Entonces, para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Y por favor, chicos, por favor, aquí está, grado séptimo, octavo y noveno, pues para mejorar la logística de entregas, solamente me van a enviar a mí, no a la profesora Jessica. La profesora Jessica nos acompaña y en un momento dará su explicación, pero solamente a mí. Yo le daré una presentación así o revisaremos esto cuando nos reunamos con ella y la nota que usted saque ahí, como le digo, se reflejará en biología, química, física y tecnología, pero solamente me envían a mí. Por favor, ¿listo, chicos? ¿Hasta ahí hay dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, chicos, entonces empecemos. Vamos a hablar de algo que ya hemos venido hablando, pero este es un abrebocas para el tema, digamos, el tema más central de grado octavo, que es genética, que todavía no hemos visto. Pero para hablar de genética, que lo hablaremos en la próxima guía, debemos hablar primero de reproducción celular. Básicamente, la reproducción es el mecanismo que tiene toda especie para sacar individuos similares, similares en estructura y en función, ¿sí? ¿Para qué sirve la reproducción? Para que una especie perpetúe en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué la especie humana ha sobrevivido tantos años? Por la reproducción, ¿sí? La reproducción. La reproducción garantiza, ojo, ¿no? Garantiza el bienestar de la especie como tal, no del individuo. Me explico, me explico. Yo, Diego Luis Madroñero, soy de la especie humana, pero para que yo, Diego Luis Madroñero, pueda vivir, normalmente no necesito reproducirme. De hecho, yo no tengo hijos. Yo puedo vivir normalmente sin reproducirme. Pero como especie humana, ¿sí? Como especie humana, los humanos, o como los perritos de la especie canina, o como los gatos, los felinos, para que ellos puedan establecerse como especie, sí es necesaria la reproducción. ¿Sí me hago entender esa diferencia? La reproducción es necesaria para la especie, no para el individuo. Usted, Marien, o usted, Wilson, o usted, Camila, puede vivir normalmente su vida sin tener hijos, sin reproducirse. Pero la especie humana no lograría sobrevivir si no hay reproducción.
Sí me hago entender, ¿verdad? Bueno, consideremos aquí dos cosas, ¿no? Primero, que bueno, nosotros estamos creciendo, ya conocemos eso, y cuando crecemos, o cuando en mi caso, que ya no estoy creciendo, pero sufro algún golpe o me quiebro algún hueso, yo lo recupero o recupero digamos, la piel que me corté o el hueso que me quebré por medio de mitosis, ¿verdad? Pero nosotros tenemos unas células sexuales que en el caso del hombre se llaman espermatozoides y en el caso de las mujeres se llaman óvulos, y esos gametos llamados sexuales son gametos que se dominan, o sea, son gametos sexuales, ¿verdad? Pero esos gametos, digamos que son de tipo netamente sexual, entonces vamos dilucidando dos cosas. Dentro de nuestro cuerpo tenemos células somáticas, que son las células de todo nuestro cuerpo, menos para los hombres los espermatozoides, para las mujeres los óvulos. Esas células o esos gametos sexuales, que les digo nuevamente, espermatozoides y óvulos, se llaman células sexuales. Entonces todos nosotros tenemos dos tipos de células. Células somáticas, que son todas las células de nuestro cuerpo. Y esos gametos sexuales, espermatozoides y óvulos, que se llaman células sexuales. Entonces, ojo, células somáticas y células sexuales. ¿Listo? Las células somáticas, las de todo nuestro cuerpo, tienen todos los cromosomas enteros, es decir, nosotros los seres humanos nos caracterizamos por tener 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas están en todas nuestras células somáticas, ¿sí? Pero ojo con lo que voy a decir. Pero nuestras células sexuales, los espermatozoides y los óvulos, no tienen 46 cromosomas, tienen 23. ¿Alguien me podría decir por qué? Fácil, chicos. Digamos algo. Aquí en esta mano, digamos que es un espermatozoide. Y esta mano es un óvulo. Tengo 23 cromosomas aquí, 23 acá. Y se unen para formar otro ser humano. ¿Cuándo se unen 23 más 23? 46. ¿Qué son los cromosomas del ser humano? Por eso nuestros cromosomas sexuales solamente tienen la mitad. Porque al juntarse, unen los 46 cromosomas que son los que tenemos en el ser humano. Ojo con lo siguiente, ¿no? ¿Por qué un perro y un gato no pueden tener descendencia? Se pueden reproducir, o sea, pueden tener relaciones, ¿no? Me estoy inventando. Pero ¿por qué no se pueden reproducir? Primero, porque no son de la misma especie. Y segundo, porque al no ser de la misma especie, tienen el número de cromosomas diferente. Son incompatibles. Incompatibles. Ojo con eso. Por eso estamos hablando de reproducción. Entonces, resumamos. El ser humano tiene 46 cromosomas en sus células somáticas, 23 en sus células sexuales. Pero en general, el ser humano tiene, si dividimos en las células somáticas 46 y lo ponemos en pares, tendría 23 pares, que es lo mismo que decir 46, ¿verdad? 23 pares o 46 cromosomas, es lo mismo. Bueno, aquí hablamos de lo que ya les dije, que la reproducción, pues básicamente lo que permite es que la especie perdure en el tiempo, ¿sí? Y por ejemplo, es muy importante, por decir algo, para un agricultor. ¿Por qué es importante para un agricultor? Porque, por ejemplo, el agricultor va a cosechar papa, arveja, mango, durazno, zanahoria, cebolla. Tiene que conocer bien cómo se reproduce y cuál es el tiempo para reproducirse y las condiciones de ese cultivo para que lo haga de la mejor manera posible. De hecho, en las tareas que tenemos, ya vamos a hablar algo al respecto. Entonces, hablando de reproducción, empezamos las actividades. Primero, aquí dice que Carlos colecciona varias cosas, ¿sí? Pero que un día coleccionó unos gusanitos que se encontró en el bosque y los puso en una caja y les daba una cajita abierta y les daba hojitas y los gusanitos se alimentaban de eso. Y un día llegó y ya no los encontró, ya no encontró ningún gusanito. Entonces se pregunta que qué pasó. Entonces dice, elabora la secuencia para representar lo que pasó. Y la secuencia básicamente es esta. ¿Listo? Muy seguramente él, antes de que él vaya al bosque, había unos huevitos depositados en una hoja, generalmente en la parte del envés, en la parte de abajo de la hoja, y esos huevos eclosionaron o reventaron y dieron lugar a una larva, a unas larvas, las que él coleccionó. Con el tiempo, esta larva se convirtió en pupa, que es un estado,
¿sí? Metamorfósico, que permite que una larvita, pues que es básicamente un gusano, se convierta en una mariposa, ¿sí? O este también se lo conoce como capullo, y se convierte en mariposa. Todo este ciclo o este cambio físico se conoce como metamorfosis, o sea, es un cambio. De hecho, ustedes ahora mismo están haciendo metamorfosis. Generalmente los adolescentes, tristemente tengo que decirle, no todos, ¿no? Pero algunos no crecen o su cuerpo, su cara no crece armónicamente. Entonces, por decir algo, pasa que en un adolescente generalmente la nariz crece antes que el rostro o las orejas crecen antes que el rostro. Por eso la adolescencia es una etapa tan difícil, porque uno se empieza a ver pues feo, entre otras palabras. No todos, pero sí muchos. Pero no se preocupe que son cambios transitorios. Es decir, ustedes están en el estado de pupa. Y mire que la pupa no es muy bonita que se diga, ¿no? Pero ustedes van a convertirse a mariposas, entonces no se preocupen, es un tránsito simplemente. Estamos o están, yo ya no, ya pasé, yo ya me quedé como soy, ¿ya? Estamos en ese tránsito, ¿listo? De convertirnos. A otros, Dios no quiera, a mí me pasó, les empieza a salir acné, barritos y todo eso. También es una situación muy normal. O el conocido bozo, es un bocito ahí, pues todo delgadito, feito y que les cambia la apariencia. Y tiene mucho que ver pues con la metamorfosis que ustedes están haciendo hacia la adultez. Bueno, entonces aquí estarían los representada esta primera tareita, ya está representada acá. ¿Listo? Biología. Dice que en estos textos que vimos acá, que yo los saqué de la guía, estos textos, saquemos 5 palabras. Yo saqué tentativamente 5 palabritas que básicamente usted las puede contestar. Entonces, así a grosso modo, lo que yo sé. Especie. Una especie es un grupo de individuos que comparten características fisiológicas y morfológicas. Por ejemplo, la especie humana, compartimos casi las mismas características. Somática es aquella célula que tiene el número de cromosomas completos. En el caso del hombre dijimos que 46, ¿verdad? Diploide son aquellas células como las somáticas que tienen la totalidad de los cromosomas. Por ejemplo, en el hombre, nuevamente, 46. Cromosoma es aquella estructura, ¿sí? Donde se alojan los genes y dentro de los genes el ADN, es decir, aloja toda la información genética de un individuo. ¿Listo? Y haploide es lo contrario de diploide, ¿sí? Haploide es aquella célula que tiene la mitad de sus cromosomas. Haploide, ¿cuáles son? Nuestras células sexuales, que ya dijimos que tienen la mitad de nuestros cromosomas, es decir, 23. Para los hombres, los espermatozoides, para las mujeres, los óvulos. Listo, dos preguntitas, aquí van respondidas. ¿Qué pasaría si los organismos existentes en el mundo no murieran? Básicamente sufriríamos de hambre, porque no habría tantos recursos naturales para suplir a tantos individuos. Esa sería parte número uno. La otra, si los organismos no murieran, debería haber alguna forma de controlar la reproducción, el crecimiento de nuevos organismos, porque como los organismos no mueren, ya hay demasiados. Generalmente nos quedamos sin recursos de comer y sin espacio, porque los organismos no mueren. Y recordemos, para que un organismo viviente sea un organismo vivo, como digamos, generalmente a ustedes les cuesta mucho decir que un pasto, un pastico, una manga, que usted le llama manga al prado, tiene vida, tiene que cumplir. Nace, crece, reproduce y muere. Recuerden eso. La parte de la vida es la muerte, parte de la vida, porque así estamos diseñados. Entonces, pero si digamos, hipotéticamente habláramos de que no hay muerte, habría tanta gente que habría hambre y faltaría espacio. La otra pregunta es, pero usted puede poner otra idea, la que usted quiera. Si quiere controvertir la mía, no hay ningún inconveniente. Yo esperaría eso. ¿Qué ventajas tiene la reproducción para los seres vivos y para el planeta? Nosotros acá podemos ver que hay millones de especies, millones, tanto animales como vegetales, insectos, mamíferos, reptiles, aves, de todo, anfibios. Estos seres están íntimamente relacionados unos con otros. Entonces, recordemos la cadena alimenticia que veíamos el año pasado, que era así, va un triángulo. Las especies que están acá abajo
tienen que ser de mayor población, tienen que tener mayor reproducción que las que están aquí, que son menos. Y estas tienen que ser menos que las que están aquí. Y estas menos, y se forma el triángulo o la pirámide alimenticia que conocemos. ¿Por qué estas tienen que reproducirse más? Porque sirven de alimento a las que siguen. Estas de alimento a las que siguen, y así subsecuentemente. Entonces, ¿la reproducción para qué sirve? Para garantizar que una especie esté en el planeta, porque unas especies se alimentan de otras. Todo está relacionado. Recordemos algo. Si ¿qué será esto? Digamos que es un leopardo. Si este leopardo está en peligro de extinción y algún día desaparece, él no desaparece solo. Quedan en peligro de extinción otras 7 especies, porque recordemos que todo está íntimamente ligado con todo, absolutamente. ¿Listo? Entonces, cuando una especie desaparece, se pone en peligro otras porque es como un relojito, todo funciona en conjunto con otros. Por eso es que nosotros como especie humana tenemos que recapacitar y hacer como una especie de catarsis y preguntarnos si nosotros hacemos o no hacemos parte del ecosistema, porque nosotros hacemos lo que queremos con este planeta. Comemos de todo, contaminamos todo, acabamos todo, y digamos que va a llegar el punto en que la Tierra no va a poder sostener tanta población en 20, 30, 50 años, yo qué sé. Y la Tierra no se va a acabar. El que se va a acabar es la raza humana, porque estamos explotando el planeta de una manera insostenible, insostenible. Entonces, y eso tiene que ver mucho con nuestras comodidades, con nuestro estilo de vida, bueno, y demás cosas que ya hablaremos cuando miremos ecología. Pero tenemos que tener en cuenta, nosotros hacemos parte, miren, aquí están nuestros ancestros, este mico, este orangután, donde hay otro más. Nosotros evolucionamos de ellos, porque ellos sí pueden mantener un estilo de vida sostenible y nosotros no. Entonces, nuestra evolución, nuestro desarrollo como especie, está o va a lograr que se nos regrese todo eso en forma, mejor dicho, entre otras cosas, lo que está pasando, lo del COVID-19. Si lo del COVID, el SARS-CoV-2, realmente salió de forma natural, de la naturaleza, valga la redundancia, es posible que sea un mecanismo de defensa de la misma naturaleza con nosotros, si es que no fue pues generado en un laboratorio de forma sintética, que es otra teoría. Esperemos a ver qué concluye la ciencia al respecto. Bueno, lo que les decía, otra tareita sobre los cultivos, ¿listo? ¿Por qué es tan importante que un agricultor conozca esto? Porque él necesita sacarle el mayor provecho a la naturaleza para que todos nosotros comamos, ¿verdad? Entonces yo hice el primero. Este es el ejemplo, yo hice otro. La arveja. La arveja, la característica de la semilla, nosotros la conocemos una pepita verde que viene en forma de vaina, o sea, como el frijol, ¿verdad? Desde que se siembra hasta que se cosecha, pasan de 4 a 5 meses y es una sola cosecha, o sea, se cosecha y ya, se pierde el cultivo, hay que volver a sembrar. Y el manejo del cultivo más o menos son surquitos que se dividen entre un surco y otro. Un surco es un montículo así, si ustedes han ido al campo, ¿no? Un montículo ahí donde van sembrando las maticas. Y esos surquitos entre uno y otro más o menos son, ¿qué? 30 centímetros, lo que mide una regla. Y así es que se hace. Ahora les pregunto, ¿cómo es el mango? ¿Cómo es la mandarina? ¿Cómo es la uyama? Por ejemplo, les anticipo algo. La mandarina y el mango no tienen una sola cosecha, porque son árboles. En ellos se han visto, llega la gente, cosecha el mango, cosecha la mandarina, pero el cultivo permanece en el tiempo. Un cultivo de mango, me estoy inventando, pero podría durar 12 años, tal vez 10 años, con un buen manejo. Lo mismo el cultivo de mandarina. ¿Listo? Analicemos lo siguiente. Ojo, a ver si me entendieron lo de diploide o haploide. ¿Listo? Aquí me dice que estos son los cromosomas o el número de cromosomas totales de varias especies. Por ejemplo, del parásito Ascaris, el número de cromosomas es 4. Del maíz, el número de cromosomas es 20. De la mosca doméstica, el número de cromosomas es 12. Y del ser humano es de 46, lo sabemos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué diga? Esos son los cromosomas de forma diploide. Nos pide que digamos cuáles son los cromosomas de forma haploide. Y yo les había dicho que eso es la mitad. Entonces ya les hice el primero. Si el total de cromosomas es 4, las células somáticas son 4, ¿cuáles serán las células sexuales del parásito Ascaris? Pues la mitad de 4 es 2.
Y listo, eso es todo. A cada uno de estos, el maíz que es 20, le vamos a ver la mitad, la mosca doméstica es 12, le vamos a ver la mitad, y el ser humano es 46, la mitad es 23. Para que diferenciemos células diploides, el total, células haploides, la mitad. ¿Listo, chicos? Bueno, la parte de química está muy corta. Vamos a hablar sobre los cambios químicos y físicos. ¿Sí? Cambios químicos y físicos. Para resumir, los cambios físicos son aquellos que no alteran la estructura del material, simplemente cambia su forma o su volumen, pero su estructura interna sigue siendo la misma. Cambio químico es aquel que yo modifico la estructura interna. Con un ejemplo nos vamos a dar cuenta acá. Tengo dos hojas de papel. Si yo esta hoja la quemo, voy a expulsar gases que son el poquito de humedad que había en la hoja, y el papel o la celulosa del papel se va a convertir en carbón. Yo puedo regresar a ser reversible otra vez, puedo convertir el carbón en papel, imposible. Por lo tanto, cuando el proceso es irreversible cambió la estructura interna de la materia, esto es un cambio químico. Ojo, químico. En cambio acá, yo cogí una hoja de papel, la recorté, le cambié la forma, pero no le cambié la estructura interna. Yo, por medio de un proceso recuerden que el papel es reciclable, ¿no? De reciclaje, esto se muele, se moja, se hace una pasta y se vuelve a hacer la hoja, como era convencionalmente. Este cambio sí es reversible, por lo tanto es un cambio físico. Entonces, cuando es reversible es un cambio físico, cuando es irreversible es un cambio químico. ¿Listo? Ahora bien, aquí son las preguntas. Explica con ejemplo la diferencia entre cambio químico y físico. Entonces ya lo dijimos. Un cambio químico es aquel que no tiene reversa. Y un ejemplo claro de ellos es un clavo oxidado. Cambió su estructura interna. Bueno, un cambio físico es aquel que no varía la naturaleza de su materia. Puede ser reversible. Ejemplo, bueno, aquí no hay más. Ejemplo, el papel cortado. Lo puedo hacer reversible. ¿Listo? Otros ejemplos de cambios irreversibles los tenemos aquí. Yo tengo masa para hacer galletas. La masa es una cosa, pero cuando la meto al horno y la convierto en galleta, estoy cambiando esa estructura. Es un cambio irreversible. La digestión. Nosotros comemos un banano, ya cuando lo digerimos, ya es otra cosa. ¿Listo? Es irreversible. El caramelo es un azúcar que la estoy cocinando a una temperatura alta y la estoy cambiando. Un cambio irreversible. Cuando quemo papel o madera o todo lo que queme, es un cambio irreversible. La oxidación de cualquier material es un cambio irreversible. La fotosíntesis. Entró el rayo de sol y se convirtió en estructura de la planta. Ya no lo puedo hacer al revés. Irreversible. Y cualquier comida que se pudra es un cambio irreversible. Bueno, y en física vamos a entrar a ver, esto es complejo, pero un poquito más allá. Por ahora es muy fácil. Pues no complejo, digamos que tiene unas formulitas un poquito de un nivel alto, pero no se preocupen nada del otro mundo. Por lo pronto que necesito que comprendamos qué es termodinámica y qué es calor, qué es temperatura. Bueno, la termodinámica es la ciencia que estudia el flujo de las partículas de la materia, que ya la vimos, y cómo ese flujo de partículas que tenemos producen calor o producen temperatura. Entonces, cuando en nosotros nos da fiebre, es porque nuestra sangre está corriendo a mayor velocidad. Y esa mayor velocidad hace que la temperatura suba y que nos dé fiebre. Es lo mismo acá. ¿Listo? Entonces, en la termodinámica hay tres conceptos que tenemos que tener en cuenta. Primero, las leyes de la termodinámica, ¿sí? Las leyes de la termodinámica básicamente son cuatro. Realmente son tres, pero hay una ley cero. Entonces, con la ley cero serían cuatro, que ya las veremos en otras guías, como por allá a mitad de año. Sin embargo, esas leyes lo único que indican es cómo hay transferencia de calor entre un cuerpo y otro. Eso es lo que indica. La entropía, la entropía es como digamos una magnitud, esa es la palabra, una magnitud que define el grado de desorden de las partículas de un cuerpo. Entonces, nosotros tenemos partículas o un gas, hay partículas, y esas partículas empiezan a moverse en función de qué, de la temperatura. Acá lo vamos a ver en esta gráfica. Entre más temperatura, más rápido se mueven las partículas. ¿Listo? Y la entalpía simplemente es un mecanismo por el cual
el calor es transferido entre un cuerpo y otro. ¿Listo? Entonces, aquí vienen las preguntas. Cuando ponemos en contacto dos cuerpos a diferente temperatura, ¿qué sucede con la energía cinética de las partículas del cuerpo que está a mayor temperatura? Entonces, ya les había dicho, digamos que este es un cuerpo de algo, y aquí tenemos las partículas, los puntos, ¿sí? Si yo empiezo a subir este termómetro, la temperatura, estas partículas se empiezan a mover más rápido. Si yo bajo la temperatura, estas partículas se empiezan a mover más lento. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Las partículas, la velocidad de las partículas es mayor cuando es mayor la temperatura. O mejor dicho, generan mayor temperatura, porque empiezan a tener fricción entre una y otra por su velocidad, y eso genera temperatura, o genera mayor, sí, temperatura, esa es la palabra. Bueno, ¿qué es la temperatura? Entonces vamos a ver, la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, básicamente eso, la energía interna. Entonces, la energía que se está dando aquí por el movimiento de nuestras partículas, de la cualquier partícula, genera la temperatura. ¿Sí? La temperatura ya sabemos que la podemos expresar en Fahrenheit, en Celsius o centígrados y en Kelvin. ¿Listo? Hay fórmulas para convertir entre una y otra y las veremos en unas próximas guías. ¿Listo? Pero ojo, no es lo mismo decir calor que decir temperatura. ¿Sí? No, ojo, incluso, vamos a ver al final que está mal dicho o no se puede decir hace mucho calor o tengo mucho calor. ¿Por qué? Porque el calor es un tipo de energía que produce la vibración de las moléculas o de estas partículas. Entonces, cuando estas partículas empiezan a vibrar o empiezan a chocar unas con otras por su velocidad, esa transferencia de calor de energía entre una y otra se llama calor. Entonces, por eso hay autores, pues en la parte científica, no estoy hablando de la parte de español, ¿no? Ojo con eso. No miren la RAE, no busquen nada. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Estoy hablando desde el punto de vista de un lenguaje netamente científico. Si el calor es un tipo de energía y la energía la tratamos como femenino, la energía, entonces sí se puede decir la calor. Sí se puede decir porque es un tipo de energía. ¿De qué? Vuelve y juega, miremos acá. De las partículas de cualquier cuerpo que están en constante movimiento y vibración, ¿verdad? Entonces, el calor o la calor, yo digo el calor, ya todos lo decimos así, es un tipo de energía que transfiere de un cuerpo al otro. Por eso no se puede decir está haciendo mucho calor o hace mucho calor. Más bien hay que decir está alta la temperatura o algo así, que hablamos de aquella sensación térmica. Entonces, entendamos aquí lo que dice esto. ¿Sabías que decir la calor es correcto o puede ser tentativamente correcto? Sin embargo, decir tengo calor no es correcto. No es correcto. ¿Listo? La idea sería decir tengo mucha temperatura o estoy sintiendo mucha temperatura o una temperatura elevada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura es lo que siento. Esa sensación térmica que tengo. El calor, recordemos, o la calor, yo digo el calor, es la energía que se transmite y se manifiesta en forma de temperatura. Bueno, ahora bien, hay una pregunta que dice, ¿cómo diría hace calor, que está mal dicho, un científico? Entonces yo aquí tengo varios niveles. Primero, un científico diría, está muy elevada la temperatura, suave. La sensación térmica es bastante elevada, un poquito más complejo. Otra más, la temperatura de hoy es bastante considerable, vamos bien. Otra más, la transferencia de calor en el medio ambiente es bastante alta considerando la temperatura actual. Vamos subiendo a nivel. Y la última que se me ocurrió, la energía cinética de las partículas del medio ambiente, que es llamada calor, es tan alta que la tasa de transferencia de energía calórica indica una sensación térmica bastante elevada. Eso para decir hace calor, pero pues en términos termodinámicos adecuados. Listo, recordemos las fechas de entrega, por favor. Esto va a ir en el documento que les envío. Y la profesora Jessica, no sé si alcance, yo creo que sí. Le damos la palabra. ¿Listo, profe Jessica? Listo, hola, buenos días.